Bienvenidos amigos a un segmento más de Día a Día con Alegría. Anteriormente estuvimos viendo el primer capítulo de la carta a los Filipenses y en esta ocasión vamos a estar viendo el segundo capítulo en sus primeros 4 versículos. Así que acompáñenme a leer estos versículos para ver la exhortación que Pablo hace a su iglesia amada. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, vemos a un Pablo exhortando a su iglesia y vamos a ver en qué consiste esta exhortación que Pablo le hace a su iglesia amada. He querido ponerle un tema a esta reflexión y el tema es unión y humildad en medio de la madurez. Unión y humildad en medio de la madurez. Pablo abre el capítulo, por tanto, esto es lo primero que Pablo dice, por tanto, esto vuelve a poner en la mesa lo que Pablo había construido en Filipenses 1, 27 al 30, al decirle a los filipenses el cómo mostrarse fuertes para el Señor en contra de los conflictos externos. Ahora él les dice el cómo actuar en contra de los conflictos internos en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver de qué manera se lo dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren, me fue un poco difícil interpretar esto porque en primera instancia da la impresión como si a los cristianos de Filipenses le faltaran estas cosas. Sin embargo, es todo lo opuesto. Pablo era consciente de la madurez de esta iglesia. Pablo era consciente del carácter y la madurez de la iglesia de Filipo. Entonces, esa no era la idea. No era que a ellos le faltaban estas cosas. Más bien lo que Pablo estaba haciendo era afirmando esas cosas. Si decimos que le faltaban estas cosas, eso iba a ser muy contradictorio con todo lo que habíamos visto en el capítulo 1 anteriormente. Entonces, es como si yo le dijera a un joven, mira, tú tienes 2 años conociendo a esa muchacha. Si ustedes entienden que son el uno para el otro, si ustedes se conocen, si ustedes verdaderamente se aman, entonces ustedes tienen la responsabilidad de casarse. Es algo parecido a eso. Entonces la idea es que si los cristianos filipenses han recibido las cosas que él menciona, entonces ellos tienen una responsabilidad de hacer lo que él está a punto de describir. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo abre ese verso con una petición personal: completad mi gozo, completad mi gozo. Es decir, que Pablo en sí ya estaba gozoso con el carácter de esa iglesia. Pablo ya estaba gozoso con la madurez de esa iglesia. Sin embargo, había algo que le faltaba, porque si su gozo no estaba completo, también a la iglesia le faltaba algo. Recuerden que Pablo tenía un corazón pastoral y Pablo era un maestro. En otras palabras, Pablo le iba a enseñar a la iglesia algo que la iglesia muy probablemente ignoraba y que podía afectarle.
sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Esto en conjunto habla de la misma idea, una unidad profunda, permanente e interna entre los filipenses. Esa misma unidad es la meta de lo que Pablo va a plantear entonces en los versículos 3 y 4. Una unidad profunda, una unidad permanente, una unidad interna. Y lo que Pablo le plantea es lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los antiguos griegos, ellos consideraban a la humildad como un defecto y no como una virtud. Ellos pensaban que era un defecto. Pablo, por el contrario, no quería que los hermanos de Filipo tuvieran un alto concepto de sí mismo al punto de vanagloriarse. Entonces, esa filosofía griega todavía está vigente hoy. Hay personas que creen, por ejemplo, que una persona rica no puede ser humilde, que los pobres son los humildes. Y otros consideran entonces que la pobreza es un defecto. O sea que esa filosofía sigue moviéndose, sigue vigente hoy. Sin embargo, las escrituras convierten la humildad en un acto noble, más que en un defecto. Totalmente opuesto a lo que pensaban los griegos. En una ocasión, Charles Spurgeon, también conocido como el príncipe de los predicadores, él dijo: el apóstol sabía que para crear concordia necesitas primero engendrar humildad. Los hombres no riñen cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Pablo era consciente de esto. Pablo entendía que para crear concordia era necesario engendrar humildad. Por eso él les dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no miren solamente sus intereses, sino que también piensen en los intereses de los demás. Y yo pienso que este mismo principio que aplicó para la iglesia de Filipo, también aplica para nosotros hoy. Es precisamente más que nunca en este momento en el que estamos viviendo. Tenemos que ver los intereses de los demás. Pablo no está diciendo que no veamos nuestros intereses, por supuesto. Él está diciendo que no solamente debemos ver nuestros intereses, que también tenemos que pensar en los intereses de los demás. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y ahora mismo se vive un momento de gran dificultad en donde hay muchas personas con una gran necesidad de que nosotros nos pongamos en el lugar de ellos y que ellos se pongan en nuestro lugar también. Esto es un llamado a la unidad, un llamado a amarnos unos a otros, un llamado a velar por los intereses y las necesidades del otro. Así que como Pablo le exigió a aquella iglesia esto, también Dios nos exige a nosotros de la misma manera que nosotros nos pongamos en el lugar de los demás y que nosotros mantengamos la humildad, la unidad, amando y ayudando a todos aquellos a que podamos, conforme a la medida en que podamos hacerlo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y no se pierdan el próximo segmento de Día a Día con Alegría.